¿Qué permites que se acumule cerca de la cruz? ¿Amargura? ¿Te ha dolido? A veces, nos dejamos llevar tanto por las situaciones de la vida que perdemos la visión clara de lo que realmente importa. A veces miramos la cruz y dejamos que nuestro dolor, heridas y resentimientos se amontonen en nuestro camino espiritual. Hoy, Dios me ha traído aquí para enfrentarme a estas realidades. He observado a muchas personas luchando contra sus propios corazones, cargando con pesos que no pertenecen a la cruz. Cada uno de nosotros tiene sus cargas. Puede ser una traición, una palabra maldita, un perdón no concedido. Y lo que me doy cuenta es que todos nosotros, muchas veces, decidimos cargar con estas cargas y al mismo tiempo intentar acercarnos al sacrificio, al mensaje de amor y redención que es la cruz. Pero permítanme decir algo que debe ser escuchado. Pero en todo esto somos más que conquistadores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. En Cristo no estáis obligados a vivir atados por estos lazos. Si sigues llevando estas cargas sin resolverlas, necesito ser honesto contigo. Esta es la forma de perder el mensaje de redención que la cruz nos ofrece. Te preguntas, ¿pero qué hago entonces? ¿Cómo me libero de esto? Es un proceso y comienza con el reconocimiento. Debemos permitirnos ver el dolor que llevamos y entender qué nos distancia de la presencia de Dios. Quiero que recuerdes las veces que Jesús llevó su cruz. ¿Qué hizo Él de esa manera? No dejó que los insultos, las críticas, ni siquiera el dolor físico le detuvieran. Estaba centrado en su misión de amor. No podemos olvidar que la cruz es el mayor símbolo del perdón. ¿Qué estamos haciendo con la gracia que se nos ha dado? La crueldad del camino de Jesús nos enseña sobre el poder del perdón y la liberación, pero muchos de nosotros no podemos acercarnos a la cruz porque estamos demasiado ocupados con el equipaje que hemos acumulado a lo largo de toda una vida. El perdón que no se ha dado tiene peso. El dolor que has permitido que se asiente en tu espíritu es un bloqueo, un obstáculo que te impide experimentar la verdadera paz que proviene de Dios. La pregunta que quiero que te lleves es, ¿qué permites que se acumule cerca de la cruz hoy? Dios nos ha llamado no solo a vivir, sino a vivir en abundancia. Quiere que liberemos esas cadenas que nos atan, que nos impiden ser todo lo que Él quiere que seamos. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús sobre el pecado? Vino para que tuviéramos vida, y vida en abundancia. Pero quizá te preguntes, ¿cómo se aplica esto a mí? ¿Qué significa esto en la práctica? Las Escrituras nos guían a dejar ir toda amargura. Ha llegado el momento de dejar atrás las ofensas que hemos acumulado y que solo nos alejan de la relación completa con Dios. El apóstol Pablo nos advierte, así que dejad de lado toda amargura, toda ira y toda maldad. Efesios 4:31. Estos sentimientos no tienen cabida en la presencia de aquel que nos ama y desea ser libres. Y por eso te pregunto una vez más, ¿qué permites cerca de la cruz? Reconoce esto y llévalo ante Dios, porque es Él quien puede limpiar tu corazón y restaurar tu fuerza. Solo entonces podrás experimentar la verdadera libertad que Él ofrece. Puedes ser mucho más que un superviviente. Puedes ser un ganador. Hoy pido a gritos que reconozcamos estas cargas y nos comprometamos a dejar todo esto al pie de la cruz. Permítete transformar por el mensaje que transmite la cruz. Es hora de la liberación. Cuando miramos la cruz, no debemos ver una carga, sino el lugar donde nuestras cargas se convierten en liberación y donde la pérdida es reemplazada por una ganancia eterna. Nos estamos acercando cada vez más al Señor cuando limpiamos honestamente lo que no le pertenece. A la luz de la palabra, debemos hacer un diagnóstico espiritual sobre lo que reside en nuestro corazón. Necesitamos examinar nuestras vidas en profundidad e identificar las raíces de la amargura que a menudo están ocultas en las sombras de nuestras experiencias y sentimientos. Quiero que te detientas y permitas que el Espíritu Santo ilumine cada rincón oscuro de tu ser, sacando a la luz lo que necesita ser confrontado. Es hora de un examen sincero, una evaluación honesta de lo que realmente ocurre dentro de nosotros. No hablo solo de sentimientos fugaces. La amargura es una carga que tiene su raíz en un perdón no concedido. ¿Cuántas veces guardamos rencores y ciclos de dolor que se vuelven constantes en nuestras interacciones? Lo que veo son familias discutiendo, gente peleando, y esta es una realidad que nos distancia de la verdadera comunión con Dios. Esta falta de perdón tiene un efecto devastador.
convirtiéndose en un veneno que corroe lentamente el alma. En Efesios 4:31, Pablo nos advierte: dejad de lado toda amargura, toda ira y toda malicia. Así que te pregunto, ¿qué pesa en tu corazón? ¿Qué has estado alimentando que te impide la cruz? La verdad es que muchos de nosotros nos resistimos a lidiar con ello. A veces creemos que podemos simplemente ignorar estas heridas, pero la realidad es que se siguen acumulando, formando barreras contra la luz de Cristo. Dios no nos ha llamado a vivir una vida de fe media. Quiere que encontremos placer y alegría en la comunión con Él. Sin embargo, ¿cómo podemos experimentar esta alegría cuando nuestras vidas están llenas de delitos sin tratar? Lo que has aceptado cerca de la cruz puede estar alejándote de la verdadera libertad. Podemos pensar que somos astutos por guardar estos dolores dentro, pero Jesús nos enseña la importancia de reconciliarnos con nuestros hermanos y hermanas antes de llevar nuestras ofrendas al altar. Mateo 5:23-24. El versículo nos dice que si recordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, debemos dejar nuestra ofrenda e ir a reconciliarnos antes de regresar. Esto nos muestra que no hay verdadera adoración cuando hay amargura en nuestro corazón. Es un hermoso llamado al perdón y la reconciliación. Por lo tanto, lo que debemos entender es que el no perdón está directamente conectado con un enfriamiento espiritual. Cuando nos encontramos con nuestras experiencias, nos daremos cuenta de que a menudo somos nosotros quienes nos distancian de Dios. Nuestra culpa y resentimiento nos alejan de Él, creando un telón de sombras que elimina su luz de nuestras vidas. La salud espiritual es la consecuencia de un corazón dispuesto a soltar el peso que la vida nos impone. Cuando nos permitimos cargar con esta herida, entramos en un círculo vicioso que nos distancia del amor de Cristo y nos pone en constante conflicto con los demás. Veamos nuestras relaciones. ¿Cuántas veces te has visto involucrado en discusiones y desacuerdos que, en realidad, son solo reflejos de heridas no resueltas? Es hora de actuar, de no ser más rehenes de una vida de amargura. El Señor nos llama a una transformación. Tómate un momento y reflexiona. ¿A quién necesitas perdonar? ¿Qué necesitas liberar? ¿Qué pesos emocionales llevas que necesitas entregarte a Él? Conozco personas que, con el tiempo, han sido heridas por palabras o actitudes y, incluso han reconectado con sus hermanos, siguen cargando con estos dolores que pesan como anclas. Muchos ignoran el llamado divino a la sanación simplemente porque tienen miedo de abrirse. Se necesita valor para enfrentarse a estas verdades. Puede que hayas vivido tantos años bajo la dominación de estas heridas que, en algunas situaciones, incluso hayas olvidado lo que es vivir sin ellas. Pero si hay algo que este mensaje debería despertar en ti hoy, es la certeza de que puedes salir de este ciclo. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Es un acto de fe que reconoce que, así como hemos sido perdonados, debemos perdonar. Y aquí es donde vemos la promesa de Dios. Él nos ofrece esta capacidad de perdonar. No nos dejó solos en este proceso. Con su ayuda, podemos liberar toda ofensa, permitiendo que su libertad inunde nuestro ser. Quien no perdona es, de hecho, prisionero de sus propias emociones. Al decidir perdonar, no solo traes sanación a ti mismo, sino que también abres una nueva vía para sanar a los demás. Perdonar es un acto de generosidad que a menudo resulta en bendiciones que ni siquiera podemos imaginar. Lo triste es que, si no tenemos cuidado, podemos permitir que estas raíces de amargura se hundan profundamente en nuestro corazón, y esto puede tener graves consecuencias no solo en nuestra salud espiritual, sino también en nuestras relaciones personales. El Señor quiere que vivamos libres de rencores y amargura. Quiere que su alegría llene nuestros corazones. Así que haz este examen más profundo. Observa detenidamente tu interior. ¿Qué has aceptado cerca de la cruz? Es hora de soltar estos lazos y hacer espacio para la verdadera paz que solo Él puede proporcionar. Cuando nos liberamos de la amargura, cuando nos permitimos perdonar de verdad, experimentamos la presencia renovadora de Dios en nuestras vidas. Os clamo ahora, permitid que esta verdad entre en vuestro corazón. Si hay un dolor, que el Señor lo sane. Si hay resentimiento, permítele traer la liberación. El perdón te libera y transforma tu relación con Dios y con quienes te rodean. Por eso, queridos hermanos y hermanas, no dudéis en enfrentar las verdades que deben salir a la luz. El perdón es un acto poderoso y puedes dar ese paso hoy. Juntos, en el nombre de Jesús, deshagámonos de la amargura y permitamos que su luz y amor
inunden nuestros corazones. Te espera la verdadera libertad. A medida que avanzamos en este camino de liberación, es importante que exploremos el verdadero significado de la gracia y el perdón. Cuando pensamos en la cruz, también pensamos en un acto de amor inconmensurable, un amor que nos llama a algo más profundo. En Santiago 4:6 encontramos una promesa rica. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esto nos enseña que el primer paso para recibir la libertad de Dios es humillarnos, reconocer nuestras debilidades y nuestra necesidad de su perdón. Este es el núcleo mismo del cristianismo, humildad ante un Dios que nos amó hasta el punto de sacrificarse. Cuando reflexionamos sobre esto, nos damos cuenta de cuánto nos animan a ponernos en una posición de vulnerabilidad. La verdadera fuerza llega cuando humildemente buscamos la ayuda de Dios, en lugar de intentar cargar solos con nuestras cargas. Es una invitación a despojarnos de nuestro orgullo y permitirnos ser moldeados por su voluntad perfecta. ¿Cuántas veces a lo largo de la vida nos sentimos orgullosos de nuestro dolor? Podemos encontrarnos diciendo, tengo derecho a sentirme así, no perdonaré a esta persona. Esta es la trampa que el enemigo pone en nuestro camino, una forma de alejarnos de la verdadera paz. Ten en cuenta que el orgullo nos impide ver la belleza que el perdón puede aportar. Este orgullo nos impide resolver las ofensas al pie de la cruz, donde comienza la verdadera transformación. Sabemos que el dolor que sentimos puede ser un fuego ardiente dentro de nosotros, que arde lentamente hasta que decidimos soltar esos lazos. Pero cuando nos entregamos a Dios, respaldados por la fe y la humildad, podemos descubrir que hay una vida más allá del dolor. En 2 Corintios 5:17, la palabra nos recuerda, y así, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todas las cosas se han vuelto nuevas. Esto es lo que Dios desea para nosotros. No quiere que te quedes atrapado en el pasado y en las heridas que ya te han marcado. Quiere que formes parte de esta nueva creación, donde cada día es una oportunidad para renacer. ¿Te lo imaginas? No tienes que vivir con las cicatrices del dolor. Puedes ser una criatura nueva. Piensa en las bellas promesas de Dios. Aquí todas las cosas se han hecho nuevas. Cada vez que renuncias a la amargura, estás abrazando esta nueva creación. Cada paso de perdón que das es un paso hacia el glorioso futuro que Dios ha preparado para ti. Para muchos de nosotros, el perdón puede parecer algo extremadamente difícil, y no intento minimizar esa lucha. Pero quiero animarte a compartir un concepto esencial. La práctica del perdón es un proceso. En Lucas 17:3-4, Jesús habló sobre la necesidad de un perdón continuo. Si tu hermano peca contra ti, id y reprended a él solo entre vosotros. Si te oye, has ganado a tu hermano. Y si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces en un día vuelve a ti, diciendo, lo siento, perdónale. Lo que Jesús enseña es que no es solo perdón en un solo suceso, sino un compromiso continuo. Perdonar a alguien que nos ha hecho daño puede ser un acto de fe que necesitamos renovar una y otra vez. Si sientes que no puedes perdonar, grita pidiendo ayuda. Pide al Espíritu Santo que opere en tu corazón y te dé valor y fuerza. Avanza cada día, aunque parezca pequeño, y mantén la disposición a perdonar. Cada vez que vuelva el resentimiento, recuerda la libertad que quieres tener y elige de nuevo perdonar. Vale, pero ¿cómo podemos lograr esto de forma efectiva en nuestras vidas? Uno de los primeros pasos es recordar que nosotros también somos pecadores. Recuerda que cada uno de nosotros rompe la ley de Dios de alguna manera cada día. Cuando comprendemos la profundidad de nuestra propia culpa, necesitamos una mirada comprensiva y amable a los defectos de los demás, y esto hace que el perdón sea mucho más factible. Además, quiero animarte a practicar el perdón todos los días. Con cada nuevo amanecer, declara para ti mismo que estás dispuesto a perdonar y a dejar ir. Usa la oración como tu arsenal. Pide a Dios que te ayude a liberarte de las ataduras de la amargura, pidiéndole que sane cada herida que aún persiste. Y no olvides que no estás solo en esta misión. Cuando liberas a alguien de sus ofensas, permites que Dios, en su infinita misericordia, actúe en su propio corazón. La decisión de perdonar es un camino que nos ofrece el Señor, en el que no solo nos volvemos verdaderamente libres, sino que también reflejamos el amor de Cristo por los demás. Es un testimonio vivo de su gracia, que puede inspirar a quienes te rodean a hacer lo mismo. Y recuerda,
No se trata de sentirse bien inmediatamente después de perdonar. A menudo, las emociones tardan un poco más en alinearse con el acto de fe que decidimos adoptar. Por eso, mantén la mirada fija en Dios y recuerda que en cada paso estás siendo transformado. Tu perdón puede traerte no solo sanación, sino también nuevas oportunidades de restauración en tus relaciones. Así, una vez que comenzamos a abrazar esta práctica del perdón con fe, nos damos cuenta de que todo se renueva. Puedes salir de este ciclo de dolor y encontrarte al lado de la cruz, donde toda tu vida puede transformarse gracias al amor de Cristo. No quiere que enfrentes tus dificultades sola, quiere caminar contigo, paso a paso, mostrándote que la vida es más que solo supervivencia. Sí, la vida abundante que Jesús prometió es una realidad que podemos empezar a vivir hoy. Acepta la invitación de la libertad, abraza el amor y vive en victoria. De este modo, no solo podrás ganar la batalla personal, sino también ser un canal de paz y esperanza para quienes te rodean. En cuanto abrimos nuestro corazón a la posibilidad del perdón, empezamos a construir un mundo más libre, justo y amoroso. Así que, al tomarnos nuestro tiempo para reflexionar y orar, recuerda que estás llamado a ser un agente de cambio. Eres amado, eres capaz, y a través de la cruz, eres libre. Permite que esa libertad entre en tu vida y observa cómo Dios te convierte en un testimonio viviente de su gracia. La libertad está aquí. Cuando hablamos de perdón y liberación, no podemos ignorar la profundidad que aporta a nuestras vidas y relaciones. La ausencia de perdón no solo nos mantiene prisioneros de nuestras emociones, sino que también crea un ambiente hostil a nuestro alrededor. La verdadera transformación comienza cuando reconocemos que el perdón es un acto intencionado y no un sentimiento pasajero. Es un compromiso desde el corazón y, sobre todo, un reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. En Colosenses 3:13, la palabra nos exhorta: aguantad los unos con los otros y perdonaos unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Así como el Señor os perdonó a vosotros, perdonaos unos a otros. Aquí vemos claramente que no se trata solo de perdonar una vez. Es una práctica continua e intencionada. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de preparar nuestro corazón para el perdón cada día. Esto puede ser un reto, ya que los resentimientos pueden resonar en nuestro alma, pero tenemos la promesa de que en cada acto de perdón estamos liberando no solo a quienes nos rodean, sino también a nosotros mismos. Para quienes sienten que han intentado perdonar, pero siguen cargando con el dolor, quiero ofrecer una palabra de ánimo. Es un proceso. A menudo es necesario replantearse esta decisión de perdonar una y otra vez. Puede que tengas que decidir perdonar no solo una vez, sino varias veces por la misma falta. Esto es normal. Lo importante es que sigas caminando por este proceso, entregando todo dolor a Dios. Es el único que puede traer una sanación total. Reflexionemos sobre un pasaje poderoso que muestra esto en la práctica. En Mateo 18, 21, 22, Pedro se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús responde: No os digo que hasta 7, sino hasta 70 por 7. ¿Qué nos enseña esto? La verdadera esencia del perdón reside en su naturaleza ilimitada. Estamos llamados a seguir perdonando, así como Dios sigue perdonándonos. Así que si también necesitas perdonarte por algo que hiciste o no hiciste, hoy es el día para hacerlo. Su liberación comenzó con un acto de voluntad. Recuerda que el perdón no justifica la ofensa. No significa que lo que se ha hecho contra ti sea aceptable. Más bien, es un acto de liberar la carga que llevas. La ofensa puede seguir teniendo sus consecuencias, pero el perdón asegura que ya no te defina por él. Sí, puedes liberarte de eso. Al dejarlo ir, permites que el amor de Dios fluya libremente en tu vida. En este proceso de liberación, encontrar apoyo en las comunidades que nos rodean es vital. Somos bendecidos de poder contar con hermanos y hermanas en Cristo que también buscan crecimiento espiritual y que pueden ofrecer ánimo. El perdón es, en muchos sentidos, un viaje colectivo. A veces necesitamos que alguien nos recuerde el amor de Dios y la necesidad de perdonar. No camines solo. Involúcrate en tu comunidad de fe. Motívaos y apoyaos, reforzando la importancia del perdón y la liberación. Una de las cosas más bellamente transformadoras que ocurre cuando perdonamos es la oportunidad de ser sinceros en nuestras relaciones.
Cuando dejamos de vivir como prisioneros de la ira, aceptamos vivir en autenticidad. Y esto no solo nos afecta a nosotros, sino que también inspira a quienes nos rodean. Perdonar es un ejemplo poderoso de amor en acción. Nunca sabes a quién puede afectar tu decisión de perdonar. ¿Quién sabe? Quizá la persona a la que perdonas pueda ser tocada por el amor del Señor y encontrar su propia sanación a través de su actitud. Además, es increíble darse cuenta de que el acto de perdonar puede generar espontaneidad en un entorno de amor. Familias que antes estaban divididas pueden reunirse, se pueden restaurar amistades rotas, e incluso relaciones que ya estaban al borde del colapso pueden reconstruirse. Al perdonar, eres un agente de cambio, cultivando lo que es bueno y divino en estas relaciones. Pero es importante abordar aquí el tema del autoperdón. Muchas personas luchan por perdonarse a sí mismas por errores pasados, lo que conduce a un ciclo de vergüenza que les aleja del amor de Dios. Especialmente en estos tiempos, en los que nos bombardean con mensajes de perfección, es fácil perderse en la crítica y olvidar que todos somos humanos y propensos a cometer errores. Si eres una de esas personas, debes saber que Jesús, en la cruz, asumió no solo tus pecados, sino también tu culpa. 1 Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia. Cuando miramos la cruz, vemos el verdadero significado del perdón. Jesús no nos acusa, nos quiere incansablemente. Cuando dejas que esta verdad se hunde en tu corazón, empiezas a hacer espacio para el perdón a uno mismo, y eso, a su vez, te prepara para perdonar a los demás. Quizá te preguntes ahora, ¿cómo hago esto? Empieza reconociendo que tu identidad no está en tus defectos, sino en quien Dios dice que eres. Eres amado, elegido, redimido. Cuando nos damos cuenta de la profundidad del amor de Dios, empezamos a reducir la convicción y acelerar la compasión. El amor y la compasión son poderosos, y experimentar esto en nuestras vidas puede ser vital. Así que os pido, no pospongáis más este perdón. Libérate de la amargura, el resentimiento y el peso del pasado. ¿A qué esperas? Hoy es el día para recibir esta transformación. Al perdonar, no solo destacas como un anciano del amor de Dios, sino que también te conviertes fácilmente en un faro de esperanza para quienes aún luchan en las corrientes del perdón. Para terminar, os pido que reflexionéis. ¿Qué penas lleváis aún con vosotros? ¿Qué relaciones necesitan restauración? ¿Qué pasos puedes dar para liberar realmente el perdón? Abre tu corazón y clama a Jesús, porque en el espacio del perdón está tu libertad. Y recuerda, en este camino, Él camina a tu lado, ofreciendo gloria y gracia con cada aliento de fe que tomas. La libertad es tu elección. Ve y vive como el hombre y la mujer que Dios te ha llamado a ser. A medida que avanzamos en el camino del perdón, es vital que comprendamos profundamente no solo la libertad que esta elección nos aporta, sino también el impacto que tiene en quienes nos rodean. El perdón es más que un beneficio personal. Es un acto que resuena en un ámbito mucho más amplio. Cada vez que elegimos liberar el perdón, sin darnos cuenta, modelamos un entorno de gracia que puede transformar el mundo que nos rodea. Esto se convierte en un testimonio poderoso de Dios activo en nuestras vidas. Cuando realmente perdonamos, protegemos nuestro corazón de las ataduras de amargura y resentimiento. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos instruye en Efesios 4:32. Sed bondadosos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo. Esto nos llama a la acción. Al recordar el perdón que hemos recibido, tenemos la motivación para perdonar a los demás. Es un ciclo sagrado de gracia. Recibimos, y, como reflejo de esa gracia, somos llevados a dar. Visualiza por un momento tu círculo de influencia, ya sea tu familia, tus amigos, o incluso las personas que conoces a lo largo del día. El perdón tiene una forma maravillosa de restaurar y nutrir las relaciones. El acto de perdonar puede barrer el polvo de la desconfianza y dar paso a la reconciliación. Es muy probable que, con tu decisión de perdonar, inspires a otros a hacer lo mismo. Cuando uno presencia la transformación que ocurre cuando un corazón se entrega al amor de Dios, ese don puede extenderse como un fuego incontrolable. Sin embargo, debemos ser conscientes de que este camino suele estar lleno de desafíos. El perdón no es algo que ocurra de la noche a la mañana, es un compromiso fiel de fe.
Puede haber días en los que te sientas desanimado, cuando los dolores del pasado vuelvan para atormentar tu mente. Pero es precisamente en este momento cuando necesitamos clamar al Señor y pedir su ayuda. Como dice el Salmo 55:22, echa tu carga sobre el Señor, y Él te sostendrá. Nunca permitirá que los justos se sacudan. Cuando te entregas a Dios y le confías tus penas, pones el peso en sus poderosas manos. Esta entrega es la clave de la sanación que buscamos. Y si hablamos de amor, es imprescindible recordar que el perdón está profundamente arraigado en ese amor. No se trata solo de liberar a la otra persona, se trata sobre todo de permitir que el amor de Cristo fluya a través de nosotros. En 1 Corintios 13, 4, 7, encontramos la descripción del amor verdadero, que es paciente, bondadoso y, sobre todo, perdonador. Cuando decidimos actuar según este amor, la transformación que buscamos en nuestras relaciones comienza a materializarse en la realidad. A veces nos preguntamos, ¿y si la otra persona no se arrepiente? ¿Y si no hay reconocimiento ni disculpa? Esta es una pregunta válida y común. Es importante entender que el perdón no depende del arrepentimiento del otro. Cuando elegimos perdonar, lo hacemos por nuestra propia libertad, recordando que, como en Lucas 23:34, se nos muestra el ejemplo de Jesús, que incluso en su propio dolor en la cruz dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». No esperó al arrepentimiento, sino que decidió liberar el perdón, asegurando a otros que siempre habría un camino hacia la reconciliación. Cada acto de perdón que decides hacer, incluso aquellos que no son recibidos con gratitud o comprensión, llena el espacio de tu vida de luz y amor. Esto es un reflejo directo del carácter de Cristo, que nos invita a actuar con amor, incluso cuando es difícil. Estamos llamados a ser imitadores de Cristo, y esto, sin duda, no es fácil, pero es exactamente lo que nos transforma en agentes de esperanza y cambio. La entrega del perdón es también un testimonio poderoso de transformación. Te conviertes en un ejemplo viviente, mostrando al mundo cómo la misericordia puede cambiar vidas. Puedes afectar a otras personas haciendo que cuestionen sus propios bloqueos y resentimientos. Al abrir tu vida al perdón, se revela todo un potencial de restauración. ¿No es maravilloso pensar que, a través de tu decisión, otros también pueden encontrar el valor para perdonar? Además, el perdón y la sanación están estrechamente relacionados. Muchos médicos y terapeutas hablan del impacto positivo que el perdón puede tener en la salud mental y física. Los estudios demuestran que el acto de perdonar puede reducir el estrés, la ansiedad e incluso la presión arterial. Es como si cada vez que lanzamos una ofensa, también liberáramos una nueva vida. La salud del cuerpo y del alma está entrelazada con la forma en que afrontamos las heridas. En Proverbios 17:22 leemos, «Un corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu abatido seca los huesos. ¿Quieres que te curen? Luego recibe la medicina del perdón y verás cómo transforma tu vida». Y aquí está la verdad. Cuando decides perdonar, no lo haces solo por quienes te han hecho daño, sino por ti mismo. Eso es porque, en última instancia, el perdón trae paz a tu corazón. La carga del perdón puede consumirte, mientras que el perdón enciende la luz en tu alma, permitiéndote vivir al máximo. Es como si dijeras, ya no voy a dejarme controlar por lo que otros me han hecho, voy a vivir la vida que Dios me ha dado al máximo. Así que recuerda siempre que el camino del perdón puede ser lento y lleno de obstáculos, pero cada paso que das en esa dirección es un paso hacia la libertad. No estás solo en este camino. Dios siempre está contigo, guiándote, fortaleciéndote y animándote a seguir adelante. Al reflexionar sobre todo esto, deseo que tu vida esté marcada por esta elección de libertad y amor, que te levantes y elijas perdonar. El perdón no es para los débiles, sino para los fuertes. Requiere valor. Que la luz de tu perdón ilumine el camino para muchos otros. Al final del día, la mayor victoria es la que se conquista dentro de nosotros. Y clamo al Señor para que seas lleno de su gracia, para que ríos de perdón y amor fluyan de tu corazón. Recuerda, la libertad está en tus manos. Elige perdonar, porque cuando decides perdonar, decides vivir. A medida que profundizamos aún más en el camino del perdón, es crucial que reflexionemos sobre la naturaleza transformadora de la reconciliación. A menudo, tenemos la impresión de que cuando perdonamos, solo somos los beneficiarios. Pero en realidad, el perdón va mucho más allá.
tiene el poder de restaurar relaciones y reavivar esperanzas que parecían perdidas. Es un regalo precioso que nos aporta sanación, no solo a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Cuando miramos las Escrituras, podemos ver el ejemplo más poderoso de reconciliación en 2 Corintios 5, 18, 19, donde Pablo declara que todo esto viene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El plan de Dios es que, una vez que experimentemos su perdón, seamos instrumentos de reconciliación los unos para los otros. Esto significa que no solo recibimos gracia, sino que también estamos llamados a distribuirla generosamente. Cada vez que eliges perdonar, te conviertes en embajador del reino, reflejando el corazón amoroso de Cristo. Es normal sentirse dudoso o incluso reacio a abrirse al proceso del perdón, especialmente cuando nos han herido a niveles profundos. Pero piensa en la historia del hijo pródigo, encontrado en Lucas 15, 11, 32. Se alejó de su padre, buscó satisfacciones momentáneas y, en su búsqueda desenfrenada, acabó perdiéndose. Sin embargo, cuando decidió regresar, encontró a su padre esperándole con los brazos abiertos, listo para perdonar y restaurar. Esta historia nos enseña que el verdadero perdón, como el del Padre, es incondicional y abierto. El Padre no insistió en escuchar una justificación, simplemente abrazó y celebró el regreso de su hijo perdido. Esa es la imagen de Dios con nosotros. Por mucho que nos hayamos alejado, siempre hay espacio para el arrepentimiento y el perdón. ¿Y tú qué? ¿Estás dispuesto a permitir que esos lazos rotos en tu vida se restauren? El camino del perdón puede ser un camino de coraje y humildad. A veces, no es fácil dar ese primer paso. Puede ser un amigo de toda la vida, un familiar o incluso tú mismo. Y al dar ese paso, no olvides que la reconciliación a menudo significa salir de tu zona de confort. Es necesario ser vulnerable, es necesario tener valor. En Colosenses 3:13 se nos recuerda que debemos perdonarnos unos a otros, así como el Señor nos perdonó a nosotros. Así, el perdón se convierte en un acto de amor en acción. No se trata solo de palabras, es una decisión que debe ir acompañada de acciones. A veces, el perdón puede implicar una reconciliación práctica, reconstruir la confianza rota y permitir que el amor de Dios sane las heridas entre tú y quienes te rodean. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, tenemos que dejar a un lado nuestro orgullo y acercarnos a la persona a la que debemos perdonar. En muchos casos, esto puede significar una simple petición de conversación, donde puedas expresar tus sentimientos, compartir tus dolores y dejar claro que estás dispuesto a seguir adelante. Mantén el corazón abierto, dispuesto a escuchar y entender, no solo a ser escuchado. Este intercambio de sentimientos es una parte esencial del proceso de sanación. Además, no subestimes el poder de rezar por tu relación. Cuando nos presentamos ante Dios, pidiendo guía y fortaleza para perdonar, estamos abriendo la puerta a la intervención divina. En Santiago 5:16 leemos sobre la importancia de la oración. Confesaos vuestras faltas los unos a los otros, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La sinceridad en la oración crea un espacio sagrado para la sanación. Cuando oramos por quienes nos han hecho daño, es como si permitiéramos que el amor de Dios fluyera en nosotros, limpiando nuestro corazón y haciéndonos más receptivos al perdón. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el perdón no garantiza que el dolor no vuelva a sentirse. El perdón no borra los recuerdos. La cicatriz puede existir, pero lo que realmente importa es cómo la afrontamos. Al perdonar, elegimos no permitir que la herida siga definiéndonos o interfiriendo con nuestra alegría. En su carta a los Romanos, Pablo nos recuerda que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Esta verdad nos anima a ver las malas experiencias como oportunidades de crecimiento y aprendizaje, no como anclas que nos unen. Podrías preguntarte, ¿y si la otra persona no sabe que la he perdonado? ¿Y si esa persona no entiende la profundidad de mi sufrimiento? La verdad es que el perdón trasciende la necesidad de reconocer al otro. A veces, perdonar es un acto solitario. Puede haber momentos en los que tu perdón no sea reconocido o incluso aceptado, pero eso no disminuye su valor. El acto de liberar el perdón es un regalo para tu alma, un paso hacia tu propia libertad. Al final, perdonar se convierte en un testimonio poderoso de cómo Dios actúa en nosotros. Es un vínculo que conecta nuestra historia de dolor
con la capacidad de Dios para convertir nuestro sufrimiento en victoria. No tienes que quedarte atrapado en el ciclo de palabras no dichas, ni resentimientos acumulados. Cuando decides perdonar, abres las puertas a un futuro lleno de esperanza y renovación. En este camino de reconciliación, recuerda siempre que no estás solo. Jesús está contigo, guiando cada paso, ofreciendo gracia, amor y paciencia. Él entiende el dolor que sientes y está dispuesto a caminar a tu lado. A veces, incluso puede llamarte a usar tu experiencia para ayudar a otros que luchan contra la amargura. Puedes convertirte en un instrumento de sanación. Por tanto, al final de esta reflexión, pregúntate de nuevo, ¿a quién o qué necesitas perdonar? ¿Qué penas te frenan? Elige dejar ir todo esto conscientemente y así preparar el terreno para la reconciliación. Recuerda que cuando perdones, no solo eres testigo de tu propia transformación, sino que también creas la oportunidad para que los demás a tu alrededor experimenten la gracia y el amor de Dios. Que tengas el valor de abrir tu corazón, de perdonar y de permitirte vivir plenamente. La verdad del perdón trasciende el daño y cuando das ese paso, dices, elijo vivir, elijo amar, elijo la libertad que viene del perdón. Que Dios bendiga tu camino y que te conviertas en un verdadero embajador de la reconciliación y el amor en un mundo que tanto lo necesita. Mientras recorremos este camino de transformación espiritual llamado perdón, es esencial que también consideremos la naturaleza de la reconciliación. El perdón, como ya hemos mencionado, es una elección poderosa y liberadora, pero la reconciliación es un paso adicional que podemos dar en nuestro camino con Dios y con quienes nos rodean. La diferencia entre el perdón y la reconciliación es fundamental. Aunque podemos perdonar a alguien y liberar la ofensa en nuestro corazón, la reconciliación implica restaurar una relación. Cuando miramos la Biblia, notamos que Dios es un Dios de reconciliación. En 2 Corintios 5, 18, 19, leemos que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Esto nos muestra que, tan importante como perdonar, Dios también quiere que busquemos restaurar relaciones rotas siempre que sea posible. El deseo de Dios es que existan fuertes lazos de amor y armonía entre sus hijos. Cuando elegimos perdonar, estamos abriendo la puerta para que ocurra la reconciliación, pero esa reconciliación a menudo requiere coraje y vulnerabilidad. Es natural que, después de decidir perdonar, surjan preguntas en nuestro corazón. ¿Cómo vuelvo a acercarme a esta persona? ¿O realmente le importará? La respuesta a estas preguntas puede no ser fácil, pero lo más importante es que estés dispuesto a dar el primer paso, aunque parezca imposible. La reconciliación puede requerir que te pongas en una posición vulnerable. Puede significar pedir una conversación sincera, una disculpa sincera, o incluso una frase inicial sencilla como «Siento lo que pasó entre nosotros». Cada uno de estos actos de valentía es una contribución significativa a la restauración de una relación. Ten en cuenta que el proceso puede ser gradual. Este no es un camino que deba tomarse con prisas. Es un viaje. Y como en cualquier viaje significativo, habrá altibajos. A veces, la persona con la que quieres reconciliarte puede que no esté preparada. Puede que necesite tiempo para procesar sus propias emociones. Si esto ocurre, no te desanimes. La oración es una herramienta poderosa. Al orar por esta persona, estás entregando tus emociones a Dios y pidiéndole que opere en vuestro corazón. Moisés nos enseña esto en Éxodo 32, 32. Cuando pidió a Dios que tuviera misericordia de su nación, clamó al Señor e intercedió por ellos. Cuando hacemos esto, fortalecemos nuestro propio corazón y permitimos que Dios actúe a niveles que a menudo no podemos comprender. Otra cosa muy importante sobre la reconciliación es que, incluso si no se alcanza un acuerdo completo, es vital que el perdón siga presente en nuestros corazones. Un corazón que perdona es un corazón en paz, y esa paz nos libera para vivir plenamente. A menudo no podemos controlar la respuesta de los demás, pero sí podemos controlar nuestra actitud hacia ellos. Al perdonar, decidimos liberarnos de esta pesada carga, permitiendo que la gracia de Dios fluya en nosotros y a través de nosotros. Buscar en la Biblia puede darnos grandes ejemplos de reconciliación que podemos aplicar en nuestras propias vidas. Consideremos la historia de José, que se encuentra en Génesis 37 de 39-45.
José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y sufrió injusticias inimaginables. Sin embargo, cuando finalmente se reunió con sus hermanos durante la hambruna y tuvo la oportunidad de vengarse, decidió perdonarlos en su lugar. Les dijo en Génesis 50:20: «Habéis pensado que el mal era contra mí, pero Dios lo ha hecho bueno». Joseph vio un propósito mayor en el dolor que había sufrido. Reconoció que su sufrimiento no era en vano, sino que Dios tenía el control, usando cada situación para el bien mayor. Podemos aprender de José que cuando perdonamos y volvemos a conectar, incluso ante la traición o el dolor profundo, podemos encontrar significado y propósito en nuestras historias. El perdón no borra lo que pasó, pero puede transformar el dolor en algo que honra a Dios y edifica a los demás. Cuando compartimos nuestras historias de perdón y reconciliación, podemos inspirar a otros a buscar la misma sanación. El perdón y la reconciliación no son solo acciones, son actitudes de vida, reflejan quiénes somos como seguidores de Cristo. Siempre debemos tener presente que estamos llamados a manifestar el amor de Dios al mundo. En 1 Juan 4:19 leemos: «Amamos porque Él nos amó primero». Al reconocer el amor incondicional que recibimos de Dios, deberíamos sentirnos impulsados a sentir el deseo de compartir ese amor, incluso en las circunstancias más difíciles. Deseo que recuerdes el acto de perdonar, no solo como algo que haces, sino como algo que se convierte en parte de tu ser. Cada vez que no solo perdonas, sino que buscas la reconciliación, te conviertes en un reflejo vivo del carácter de Dios. Tu disposición a acercarte a los demás, incluso cuando duele, demuestra al mundo que existe un camino mejor, uno que se alimenta del amor y la gracia. En este contexto, os animo a reflexionar. ¿A quién se te está llamando a perdonar hoy? ¿Qué relaciones están esperando una oportunidad para reconciliarse? Recuerda, el acto de buscar la reconciliación es un signo de fortaleza y no de debilidad. Este es un momento de verdad, un momento en el que el amor de Dios puede brillar a través de ti. Rezo para que el Señor te dé la sabiduría, las palabras correctas y el valor necesarios para dar estos pasos de amor con fe. Por último, al embarcarte en este camino de perdón y reconciliación, no olvides que, así como perdonas, también te estás permitiendo la oportunidad de ser perdonado. El perdón es un ciclo, lo que das te vuelve a ti, y a medida que te conviertes en un instrumento de paz, prepárate para ver la maravillosa obra que Dios hará en tu vida y en la de quienes te rodean. Que el amor, la gracia y la paz de nuestro Señor acompañen tu camino, anclando y guiando cada paso que des a partir de hoy. Al reflexionar juntos sobre el perdón y la reconciliación, es crucial entender que no son simples acciones aisladas, sino posturas que moldean la esencia de nuestra relación con Dios y con los demás. El perdón no debe verse solo como una obligación o un acto puntual. Es un estilo de vida que moldea nuestra identidad en Cristo. En nuestro camino, estamos llamados a hacer más que simplemente perdonar. Estamos invitados a experimentar la reconciliación y a fomentar una cultura de paz y amor en el mundo que nos rodea. En Colosenses 3:13, el verbo nos ordena: «Aguantad unos a otros y perdonaos si alguien tiene queja contra otro». Este pasaje nos recuerda que el perdón es una práctica continua. Así como nos enfrentamos a desafíos a diario, también estamos llamados a perdonar cada día. Esto implica un esfuerzo intencionado por posicionarnos en el amor, incluso cuando estamos heridos. El perdón es como un músculo que necesita ser ejercitado constantemente para crecer y volverse cada vez más fuerte. Vivimos en una época en la que el resentimiento y el dolor pueden acumularse en nuestro corazón, creando barreras entre nosotros y los demás. Es fácil dejar que estas emociones echen raíces, pero no podemos olvidar que la verdadera libertad está en dejar ir. El perdón nos libera de prisiones emocionales que de otro modo nos mantendrían cautivos. Cuando elegimos perdonar, arrancamos la amargura y permitimos que la luz de Cristo entre en nuestro corazón. Esta luz trae sanación, renovación y la capacidad de amar de nuevo. Veamos el poderoso ejemplo de Stephen en los Hechos 7. Cuando estaba a punto de ser apedreado, clamó a Dios: «Señor, no les guardes esta culpa». Esto es el perdón en su nivel más profundo. En el punto álgido de su dolor, no pidió venganza, sino que liberó el dolor en Dios. Como Stephen, estamos llamados a perdonar en circunstancias difíciles. En medio del dolor, debemos encontrar fuerza en Dios. Esto no significa que el acto de perdonar sea fácil,
pero es una elección que resulta en un resultado glorioso. Un aspecto profundo del perdón es que es un acto de fe, confiamos en Dios y en su momento. Cuando perdonamos, ponemos la situación en sus manos, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros y para quienes nos han hecho daño. Es un paso de fe, un reconocimiento de que solo Dios puede sanar las heridas de nuestro corazón. En el Salmo 147 encontramos la promesa de que Él sana a los que tienen el corazón roto y cura sus heridas. Cuando abrimos nuestro corazón para perdonar, estamos permitiendo que Dios opere en nosotros de maneras que quizá ni siquiera imaginamos. ¿Y qué pasa con los momentos en los que, incluso decidiendo perdonar, no sentimos que realmente nos hemos desconectado del dolor? Es en estos momentos cuando la práctica de la oración se vuelve tan vital. A través de la oración, expresamos nuestras luchas y miedos a Dios. Es una invitación para que opere en nuestro corazón y nos moldee a su imagen. En Filipenses 4, 6, 7, se nos recuerda que no nos preocupemos por nada, pero en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, presentemos nuestras peticiones a Dios. Al entregarle nuestras luchas en el perdón, Él las cambia por paz, una paz que supera toda comprensión. No podemos subestimar la fortaleza que tiene la comunidad en todos estos procesos. Las Escrituras están llenas de ejemplos en los que el apoyo mutuo fue esencial para superar los desafíos. Cuando se trata de perdón, tener a alguien que nos anime y camine a nuestro lado se vuelve fundamental. Puede ser un amigo fiel, un mentor espiritual o un grupo de apoyo en la iglesia. La Biblia nos enseña en Gálatas 6:2 que debemos cargar con las cargas de los demás, y así cumpliremos la ley de Cristo. Compartir nuestra carga y buscar apoyo es vital para mantener un corazón perdonador y abierto a la reconciliación. Mientras viajas, quiero que recuerdes el poder del testimonio. Cuando elegimos vivir una vida de perdón, nuestra experiencia puede servir como luz para los demás. Las personas que nos rodean pueden observar cómo afrontamos el dolor y el resentimiento. Pueden inspirarse en nuestras historias de superación y transformación. En Mateo 5:16, Jesús nos enseña que tu luz brille ante los hombres para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Tu disposición a perdonar puede llevar a otros a buscar el mismo poder transformador que tú has encontrado en Cristo. Considera el impacto que el perdón y la reconciliación pueden tener en las generaciones futuras. Al vivir como ejemplos de amor y perdón, creamos un legado que se transmitirá a través de nuestras familias y comunidades. Cada vez que eliges perdonar, estás plantando semillas de paz y amor. Enseñar a tus hijos o a los jóvenes que te rodean la importancia del perdón puede ayudarles a afrontar las dificultades futuras, gracias al poder de la gracia de Dios. Quiero animarte a que en cada situación en la que te sientas tentado a aferrarte al dolor, recuerdas el sacrificio de Jesús. Soportó la cruz y todo el sufrimiento no solo para perdonarnos, sino para mostrarnos cómo vivir en libertad y amor. A veces, la caminata puede parecer cansada, pero quiero reafirmar que merece la pena. La libertad que experimentamos a través del perdón es inconmensurable. Es un llamado a la acción, una oportunidad para vivir en la plenitud que Dios ha planeado para nosotros. Así que, al cerrar esta reflexión, quiero que reflexionéis sobre las palabras que Jesús nos dejó en Lucas 6:37. No juzgáis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonado, serás perdonado. Que cada uno de nosotros salga de aquí hoy decidido a ser un portavoz del perdón y la persona que impulse la reconciliación. Que estemos dispuestos a perdonar a quienes nos han hecho daño, a buscar la reconciliación en relaciones rotas y, en última instancia, a ser instrumentos de la paz de Dios en un mundo que la necesita desesperadamente. Que Dios bendiga tu vida, tu camino y cada relación que toques con su amor y perdón. Mientras recorremos nuestro camino de fe, reflexionando sobre el perdón y la reconciliación, es esencial que comprendamos el verdadero significado de ser instrumentos de la paz de Dios. Demasiadas veces vemos el perdón como un acto unilateral, una decisión que tomamos para liberar a quienes nos han hecho daño. Sin embargo, el perdón también es un acto de cuidado y misericordia hacia nosotros mismos, un camino de autoliberación que nos permite experimentar la plenitud del amor divino. Durante mi paseo, he sido testigo de cómo la falta de perdón puede afectar no solo a las relaciones, sino también a nuestro estado emocional y espiritual. Cuando guardamos rencor,
creamos una sombra que oscurece la luz de Cristo en nuestras vidas. Es una verdad innegable que cuando nos aferramos al dolor, permitimos que se convierta en una barrera que nos impide sentir la presencia transformadora de Dios en nuestra rutina. Y por eso perdonar es una decisión tan crucial y necesaria. En Efesios 4:31-32 se nos exhorta: apartad toda amargura, ira, alboroto, blasfemia y toda malicia. Y sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonanos unos a otros, así como Dios en Cristo os perdonó a vosotros. Aquí, Pablo no solo nos pide perdón, sino que también nos llama a dejar atrás el peso del resentimiento que nos contamina. No es una recomendación sencilla, es una invitación a la libertad. Cuando nos despojamos de la amargura, nos volvemos más ligeros, más capaces de experimentar la alegría que Cristo nos ofrece. El acto de perdonar no implica que vayamos a olvidar el dolor o los errores que se nos han cometido. El perdón no es amnistía, sino liberación. Puedes recordar situaciones difíciles en tu vida, momentos en los que el dolor parecía insoportable y las cicatrices profundas. Perdonar puede que no borre esos recuerdos, pero ofrece una nueva perspectiva. Permite que estas experiencias se traten a la luz del amor y la misericordia de Dios, permitiéndonos aprender y crecer de ellas en lugar de ser esclavizados por ellas. Piensa en cualquier dificultad que hayas enfrentado. Con cada nuevo desafío, tenemos la opción de llevarnos el dolor con nosotros o entregar esa carga a Dios. Me viene a la mente un pasaje de las Escrituras donde Jesús nos recuerda en Mateo 11:28-30: venid a mí, todos los que estáis laborosos y cargados, y os daré descanso. Toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas. Esta promesa es un llamado para que dejemos a un lado nuestras cargas y nos volvamos a Él para descansar. El perdón es una de las claves de este alivio. Al perdonar, no solo encontramos paz, sino que también aprendemos a vivir como vivió Jesús, en amor y sencillez. Al abrirnos al perdón, debemos recordar que no ocurre en el vacío. Al compartir nuestra experiencia de perdonar, somos testigos vivos de la obra que Dios puede realizar. Cuando contamos nuestras historias de perdón y reconciliación, podemos animar a otros a hacer lo mismo, ya sea en un grupo de estudio bíblico, en una cafetería o incluso en conversaciones cotidianas. Cada palabra puede servir para sembrar valor en corazones que aún están heridos a la sombra del resentimiento. Así como la luz atraviesa la oscuridad, nuestras historias de perdón pueden revelar dónde entra y transforma el amor de Dios. Una palabra sincera puede marcar la diferencia en la vida de alguien. ¿Cuántas veces hemos conocido a personas que nos han inspirado con su disposición a perdonar? El perdón es contagioso. Cuando vemos a alguien perdonar, no es raro que nos sintamos impulsados a hacer lo mismo. Es una corriente de amor que puede extenderse como la pólvora, y en este compromiso con el perdón, es esencial que busquemos la ayuda del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22-23 vemos la descripción del fruto del Espíritu, pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, dulzura, autocontrol. Contra estas cosas no hay ley. El Espíritu Santo no solo nos capacita para perdonar, sino que nos enseña a vivir estas virtudes en nuestra vida diaria. Al permitir que Él actúe en nuestro corazón, encontramos la fuerza y claridad necesarias para afrontar los dolores del pasado, sacando a relucir el amor y la compasión. Cuando hablamos de perdón, no podemos dejar de lado la justicia de Dios. A veces, nos hacen pensar que perdonar es sinónimo de dejar ir, pero el perdón no niega la injusticia. Simplemente pone la responsabilidad en manos más sabias, manos de Dios. En Romanos 12:19, se nos recuerda que la venganza pertenece al Señor. Cuando elegimos perdonar, estamos liberando el control de la situación y proclamando nuestra confianza en Dios, que es justo. Este acto se convierte en un testimonio poderoso de fe. Al enfrentarnos a la vida, que tengamos el valor de aplicar todo lo que hemos aprendido. El perdón no debería ser solo un concepto que exploremos en momentos de reflexión, sino una práctica que impregne cada una de nuestras interacciones.
No debemos olvidar que, como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser agentes de amor y paz, en medio de un mundo que a menudo ha olvidado esto. Quiero animarte a que le pidas a Dios sabiduría sobre cómo actuar hacia las personas en tu vida que necesitan tu perdón. Piensa en a quién necesitas perdonar o con quién necesitas buscar la reconciliación. Dios nos da la fuerza y el tiempo para entrar en este proceso. Y, mientras lo hacemos, que siempre mantengamos la vista en el legado de amor que dejamos para las futuras generaciones. Cerramos nuestra reflexión recordando que el perdón es más que un acto aislado. Es un estilo de vida que refleja quiénes somos. Que Dios nos ayude a vivir para que podamos reflejar cada día su amor, su gracia y su misericordia. Que la luz de Cristo brille en nuestras vidas y que seamos portadores de este amor perdonador, trayendo esperanza y sanación a nuestro alrededor. Así sea. Al reflexionar sobre el perdón, es importante entender que este es un tema profundamente arraigado en nuestro camino espiritual. El perdón va más allá de una acción. Es un ejercicio poderoso que moldea nuestro carácter y transforma nuestras relaciones. Cuando elegimos perdonar, aprovechamos la oportunidad de redefinir lo que hay dentro de nuestro corazón y mente. Por eso, te invito a profundizar en este fértil campo del perdón, donde se puede encontrar la verdadera libertad. El camino de Jesús es nuestro mayor ejemplo. No solo hablaba del perdón, sino que lo vivía. Cuando consideramos la conversación de Jesús con Pedro, en Mateo 18, 21, 22, donde Pedro pregunta, ¿cuántas veces debe perdonar a su hermano? Jesús responde que debemos perdonarle 70 veces 7. Esta respuesta no es solo un número, es un llamado a perdonar constantemente, en un gesto que refleja la infinitud de la gracia de Dios. Vivimos en un mundo que a menudo lucha con la idea del perdón. Nuestro instinto humano a menudo nos lleva a la represalia y al resentimiento, pero como seguidores de Cristo, estamos llamados a ir más allá de nuestro instinto natural. Debemos recordar que el perdón es un acto de amor, y que amamos porque Él nos amó primero. También es vital que entendamos que el perdón no es un acto pasivo. A veces podemos pensar erróneamente que perdonar significa ser complaciente o ignorar la injusticia. De hecho, cuando perdonamos, no minimizamos la ofensa, sino reconocemos que la ofensa no nos define. El perdón es una elección consciente de liberar el dolor y buscar sanación en lugar de permitir que el dolor arraigue en nuestras vidas. Pablo nos enseña en Colosenses 3:13 que debemos soportarnos unos a otros y perdonar las quejas que tengáis unos contra otros, así como Cristo os perdonó a vosotros. Además, cuando nos comprometemos con el camino del perdón, lo hacemos hacia algo mucho mayor, la restauración. Es la restauración no solo de nuestras relaciones, sino también de nuestra relación con Dios. Lo que nos ha sido dado en Cristo, su perdón, es lo mismo que nos permite extenderlo a los demás. Este es un tema central en las Escrituras. En 1 Juan 1:9 está escrito: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia. La purificación que encontramos en Jesús es algo que debemos llevar adelante. Cuando somos perdonados, estamos preparados para perdonar. En la práctica del perdón, a menudo nos enfrentamos a desafíos que vienen de nuestro propio corazón. Las emociones no desaparecen simplemente porque decidamos perdonar. Podemos experimentar ira, dolor o incluso indignación como parte del proceso y de la experiencia humana. Aquí es donde entramos en un momento de vulnerabilidad. A menudo no podemos perdonar solos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que nos consuela, guía y fortalece. Él nos enseña a amar. Si estás luchando con el perdón, no dudes en buscar a Dios en la oración. A veces, el simple acto de decir, Señor, ayúdame a perdonar, puede ser el primer paso. Recuerda que no hay vergüenza en reconocer que necesitamos fuerza y apoyo. El propio Jesús se retiró para orar. Buscaba la dirección del Padre en cada decisión. Si Él lo hizo, ¿cuánto más necesitamos buscar la misma guía? El perdón también es una cuestión de herencia espiritual. Nuestros actos de perdón plantan semillas que pueden florecer en bendiciones. Al perdonar, dejamos un modelo de gracia y recomposición que nuestros hijos y quienes nos rodean observarán. Aprenderán no solo lo que significa perdonar, sino también lo que significa vivir bajo la luz del amor de Cristo. El legado de perdón y gracia que dejamos puede impactar generaciones.
Esto es lo que ocurre cuando dejamos ir la amargura y elegimos seguir el camino de la paz. Recuerda también la historia del hijo pródigo, contada en Lucas 15, 11, 32. El perdón del padre al hijo, que gastó toda su herencia y regresó a casa arrepentido, es un testimonio de nuestra propia relación con Dios. Al igual que un padre que se apresura a reunirse con su hijo, Dios siempre espera con ilusión nuestro regreso a su presencia. Se alegrará cuando también decidamos perdonar a quienes nos han hecho daño. Esto es un reflejo de su naturaleza amorosa y misericordiosa. En este punto, quiero confrontarte con una verdad vital. Perdonar no significa que debas olvidar completamente lo que pasó, ni permitir que la misma situación vuelva a ocurrir. El perdón es, sobre todo, la decisión de liberar la carga del dolor. Puedes elegir hacerlo sin que eso signifique que los delitos estarán exentos de consecuencias. Hay sabiduría en el discernimiento, y a menudo esto implica establecer límites y buscar lo que es saludable. Si te encuentras en un lugar donde el dolor parece insoportable, debes saber que no estás solo. El Espíritu Santo está aquí para apoyarte en cada paso del camino. Te invito a entregarte a este proceso de sanación. Habla de tu dolor, escribe sobre él, reza al respecto. La vulnerabilidad al expresar nuestros sentimientos ante Dios es una parte crucial de nuestro camino de sanación. Recuerda, el perdón también es un viaje de autodescubrimiento, donde aprendes más sobre ti mismo, sobre tu capacidad de amar y sobre la profunda gracia de Dios. Y al final, bendiciendo a quienes nos han hecho daño, encontramos un propósito mayor para nuestras vidas. Estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, que nos perdonó mientras aún estábamos perdidos en nuestros pecados. Al extender esa misma mano de gracia, no solo ayudamos a los demás, sino que también descubrimos la libertad que Cristo quiere que experimentemos. Para concluir, quiero que cada uno de vosotros llevéis consigo no solo el concepto teórico del perdón, sino también la práctica diaria, que vivamos como agentes de reconciliación en el mundo, comprometiéndonos a perdonar, no solo una vez, sino de forma continua. Que en cada acto de perdón manifiesto reflejemos el amor y la gracia que nos han sido otorgados en abundancia. Que así sea en nuestras vidas. Amén. Mientras continuamos nuestra conversación sobre el perdón, es fundamental que reflexionemos sobre el profundo impacto que puede tener en nuestras vidas y relaciones. El perdón no es solo un mandamiento o una expectativa. De hecho, es un regalo que nos transforma en lo más profundo de nuestro ser. Cada vez que elegimos perdonar, no solo estamos liberando a los demás, sino también a nosotros mismos. El acto de perdonar nos libera de las cadenas de la amargura, el dolor y el sufrimiento. Y, hermanos míos, estas cadenas pesan. Consideremos el ejemplo de la mujer sorprendida en adulterio, tal como se relata en Juan 8:1-11. Cuando los fariseos la llevaron ante Jesús, intentaron condenarla. Sin embargo, Jesús la miró con ojos llenos de amor y compasión. No dijo, «No habéis pecado», ni siquiera minimizó su transgresión. Dijo, «Quien de vosotros no tenga pecado, que tire la primera piedra». Y cuando uno a uno los acusadores se marchaban, se volvió hacia la mujer y la liberó de su condena, diciendo, «Yo tampoco os condeno, no vayas y no peques más». Ese es el corazón del perdón. Jesús la enfrentó, pero también la animó a cambiar su vida. El perdón es, por tanto, un acto que trae no solo liberación, sino también una oportunidad de transformación. El mensaje central que Jesús nos transmitía es que el perdón está al alcance de todos nosotros, sin importar lo graves que sean nuestras ofensas. Y para quienes ya hemos experimentado este perdón, nos toca a nosotros ofrecer este regalo a otros. Cuando perdonamos, estamos permitiendo que nuestras vidas se marquen por la gracia en lugar de la condena. Esto nos hace reflexionar sobre muchas de nuestras interacciones cotidianas. ¿Cuáles son las ofensas a las que nos aferramos con tanta tenacidad y que nos impiden vivir la plenitud de alegría que Dios ha planeado para nosotros? Dada nuestra naturaleza humana, a menudo encontramos justificaciones para no perdonar. Podríamos pensar, si perdono a esta persona, de alguna manera estoy validando lo que hizo. Pero esto no es cierto. El perdón es una elección que dice más sobre nuestra fe que sobre las acciones del infractor. La justicia de Dios no se ve comprometida cuando perdonamos. En cambio, estamos entregando la situación a Dios, que es el único juez justo. Recordad Romanos 12:19, que nos dice, «No os vengáis, amados, sino que dejéis lugar a la ira, porque está escrito, la venganza es mía, recompensaré, dice el Señor».
Cada vez que elegimos perdonar, tomamos la decisión consciente de dejar la situación en manos de Dios. De cara a otra parte, es fundamental que entendamos que el perdón no es una experiencia puntual, sino un viaje continuo. Para algunos, la emoción inicial de decidir perdonar puede pronto verse empañada por el deseo de revivir el dolor y la rabia. Están los altibajos de la vida. Por ello, es importante enfatizar que la práctica del perdón suele ser recurrente y repetida. Puede que necesites perdonar la misma ofensa varias veces antes de que empiece a tener un efecto real en tu vida. No te desanimes. Lo que ocurre en tu corazón y mente es un proceso. Permítete crecer en las áreas donde aún te cuesta perdonar. El Espíritu Santo está contigo en este proceso. No estás solo. Y, como comentamos antes, el perdón también es un acto de liberación. El acto de perdonar no significa que hayamos olvidado lo que ocurrió. No se trata de vivir en negación, sino de reconocer el dolor que se ha causado y aún así decidir no dejar que nos defina. Cuando perdonamos, elegimos no dar más poder a ese dolor. Esta decisión puede traer un alivio. Y cuanto más practicamos, más manejable se vuelve el dolor y la liberación palpable. Un aspecto a menudo pasado por alto del perdón es su efecto en nuestra salud emocional y mental. Los estudios han demostrado que la capacidad de perdonar está estrechamente ligada a nuestro bienestar emocional. El peso del dolor y la ira puede manifestarse no solo en nuestras almas, sino también en nuestro cuerpo. La amargura profunda puede causar estrés, angustia y enfermedades físicas. Al liberar el perdón, no solo proponemos un acto de obediencia a Dios, sino también un acto de amor hacia nosotros mismos. Al mirar hacia el futuro y el impacto del perdón en nuestro entorno, debemos tener la mentalidad de que no somos solo individuos, sino parte de un cuerpo mayor, la Iglesia. En Efesios 4:32, Pablo nos instruye a ser bondadosos y misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios en Cristo os perdonó a vosotros. La práctica del perdón en la comunidad de fe refleja la naturaleza de Dios y el carácter de Cristo. Estamos llamados a ser luz en el mundo, y la forma en que nos tratamos unos a otros es un testimonio poderoso del amor que profesamos. ¿Y qué hacemos con todo esto? Tenemos que ponerlo en prácticas. La vida de fe no es solo un concepto que debemos comprender, sino una realidad que debemos vivir. Esto significa que necesitamos revolucionar nuestra comprensión y nuestras acciones en torno al perdón. Empieza hoy pensando en alguien a quien necesitas perdonar. Apúntalo. Reza por ello. También puede que necesites pedir perdón. Recuerda que nuestras interacciones se transforman a través de la vulnerabilidad y la humildad. Confiesa tus dificultades y llama a otros a unirse a ti en este camino. Juntos, podemos crear un espacio que glorifique a Dios y fomente la verdadera unidad. Te reto a que no mantengas estas enseñanzas como un simple concepto. Permite que el perdón no solo entre en ti, sino que también fluya de ti. El perdón es un acto poderoso que no solo cambia vidas, sino que también transforma comunidades. Mientras recorremos este viaje llamado vida, que seamos conocidos como quienes promueven la reconciliación, la sanación y, sobre todo, el amor. Así que, al cerrar, que todos seamos agentes del perdón, irradiando la luz de Cristo en medio de la oscuridad del mundo. Seamos quienes vivimos el perdón cada día, creando un legado de gracia que perdurará por generaciones. Que el Espíritu Santo nos guíe en esta práctica y que, cada día, reflejemos más del amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Cuando hablamos de perdón, es imposible ignorar su profundo impacto en nuestra relación con Dios y con quienes nos rodean. El perdón es una palabra que resuena con poder y transformación. No es solo algo que hacemos, sino una forma de ser que impregna cada acción y pensamiento en nuestra vida cotidiana. Al prestar atención a lo que nos dice la Biblia, nos damos cuenta de que el perdón está en el corazón del mensaje del Evangelio. Es el corazón palpitante de la gracia que hemos recibido y la gracia que estamos llamados a vivir y compartir. Reflexionemos sobre Mateo 18, 21, 22, donde Pedro se acerca a Jesús preguntando: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús responde: No os digo que hasta 7, sino hasta 70 por 7. Aquí, Jesús no estaba poniendo un límite matemático para el perdón. Nos enseñaba que el perdón debe ser una práctica continua y constante en nuestras vidas. Esto nos muestra que, como seguidores de Cristo, estamos llamados a ir más allá de las expectativas humanas
y a vivir en un espacio de misericordia ilimitada. Cuando perdonamos, también estamos soltando los lazos y abriendo puertas a la sanación, tanto para nosotros mismos como para quienes nos han ofendido. Sin embargo, hay que ser honestos sobre la lucha que muchos enfrentan al intentar perdonar. A veces, el acto de perdonar parece ser una de las tareas más difíciles que podemos afrontar. Nuestros sentimientos heridos se arraigan profundamente y es fácil desarrollar amargura o resentimiento. Pero permíteme recordarte que esto es una batalla espiritual. Efesios 6:12 nos advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. El resentimiento y la ira son armas que el enemigo usa para separarnos de la gracia y la comunión que Dios desea para nuestras vidas. Por tanto, el perdón es un acto de resistencia contra esta fuerza que busca robar nuestra paz. Aún así, hay un poder sin igual en el acto de perdonar. En mi propia vida he sido testigo de lo que ocurre cuando decides dejar atrás el peso de la ofensa. Cuando elegí perdonar a alguien que me hirió profundamente, no solo fue un acto de liberación para la persona, sino también una liberación profunda para mí. Salí de la prisión emocional en la que me encontraba, y la libertad que encontré era casi palpable, como está escrito en el Salmo 103:12. Tan lejos como el oriente está del oeste, tan lejos están nuestras transgresiones de nosotros. El perdón nos sitúa en un lugar nuevo, lejos de nuestro dolor e impotencia. Ahora, quiero orientaros para que pensaréis en algunas lecciones prácticas que podamos aplicar en nuestras vidas para cultivar el perdón a diario. Primero, es fundamental crear un espacio seguro para expresar y gestionar tus emociones. No debemos asfixiar nuestro dolor. En cambio, permitamos que Dios entre en nuestro corazón, reconociendo el dolor que sentimos. Esto puede ser a través de la oración, la meditación o incluso la escritura. Al expresar estas emociones, estamos llevando nuestra batalla a Dios, reconociendo que necesitamos su ayuda en esta lucha. A continuación, es vital recordar que el perdón no significa que las acciones del agresor estén aprobadas, ni que debamos aceptar más daño. El perdón puede y debe incluir establecer límites saludables. Jesús, en su inmensa gracia, nos enseña a ser astutos como serpientes, pero también simples como palomas, en Mateo 10:16. El perdón es una colocación del corazón, permitiendo que las heridas se liberen, mientras establece pautas para proteger nuestro corazón y mente. Esto nos permite relacionarnos de forma saludable, sin cargar constantemente con el peso del pasado. Recordemos también que el perdón es un acto social. En Santiago 5:16 se nos dirige a confesar nuestras faltas unos a otros y orar por los demás, para que seamos sanados. Necesitamos crear una cultura de perdón dentro de nuestras comunidades, donde las personas se sientan seguras y apoyadas en sus caminos de sanación. Cuanto más hablamos del perdón, más se convierte en una norma en nuestras relaciones, creando un contraste poderoso con el mundo que nos rodea. En una sociedad que altera las relaciones humanas a través de la injusticia y el resentimiento, la Iglesia está llamada a ser diferente. Otro aspecto que quiero destacar es que el perdón suele ser un regalo que nos damos a nosotros mismos. No sabemos cómo la ira y el resentimiento pueden estar dañándonos. Incluso podemos quedar atrapados en un ciclo de negatividad que, en última instancia, afecta nuestra salud emocional y espiritual. Al liberar la ira, permitimos que Dios cargue con nuestra carga y nos llene con su paz. Este es un aspecto muy hermoso del perdón, el intercambio que ocurre cuando dejamos ir lo que nos duele. Es un intercambio de dolor por paz, de tristeza por alegría y de muerte por vida. Por último, que siempre que nos cueste perdonar, miremos a la cruz. La crucifixión de Jesús fue la mayor demostración de amor y perdón que jamás haya existido. Al mirar lo que Jesús ha hecho por nosotros, recordamos que no hay ofensa que no podamos perdonar. Nos perdonó cuando éramos indignos y cuando aún éramos sus enemigos. Este es el patrón que estamos llamados a seguir. A continuación, recordemos nuestro papel como miembros del cuerpo de Cristo. Cada acto de perdón que decidimos dar no solo nos transforma a nosotros, sino que también los transforma a ellos, y puede ser el catalizador del cambio que otros necesitan ver en sus vidas. Así que quiero animarte de nuevo a que reflexiones en tu corazón. ¿A quién necesitas perdonar? ¿Dónde debe fluir el perdón en tu vida? Piensa en cómo tus acciones pueden reflejar el amor de Cristo. El perdón puede ser complicado, pero recuerda que no hacerlo no es una opción para quienes desean vivir en obediencia a Dios.
Comprometámonos a hacer del perdón una prioridad en nuestras vidas, que seamos la luz de Cristo en un mundo que tanto lo necesita, que cada uno de nosotros nos eleve como agentes de perdón, reconciliación y amor, fomentando una cultura que glorifique a Dios y guíe a otros a conocer su gracia transformadora. Que también seamos ensancha, abrir nuevas vías para la sanación, mostrar la gloria de Dios a través de nuestras vidas y, en última instancia, reflejar el corazón de nuestro Creador. Amén. A medida que profundizamos aún más en este poderoso tema del perdón, debemos ser conscientes de que esta práctica no solo refleja la naturaleza de Dios en nosotros, sino que también refleja nuestra verdadera identidad como hijos e hijas del Altísimo. Cuando decidimos perdonar, entramos en un espacio de libertad y sanación que va mucho más allá de nosotros mismos. Aquí se nos invita a vivir según la verdad que nos revela la Escritura, donde la misericordia y la compasión se entrelazan en nuestra vida diaria. Uno de los pasajes que resuenan fuertemente sobre el perdón es Mateo 6, 14, 15, donde Jesús nos enseña: si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonéis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Esta exclamación es clara y directa. De hecho, es un llamado a comprender la gravedad e importancia del perdón en nuestras vidas. No es solo una recomendación, es un mandamiento que establece nuestra relación con Dios y con los demás. Cuando retenemos el perdón, no solo nos estamos dañando a nosotros mismos, sino que también limitamos el flujo de gracia que estaba destinado a fortalecernos. Y es esencial que entendamos que el perdón no significa olvidar ni ignorar el dolor. Eso no sería realista. Al contrario, el perdón suele ser un acto de confrontación. Enfrentamos dolor, resentimiento y sufrimiento, llevándolo todo a la presencia de Dios. En el Salmo 147:3 encontramos la promesa: sana a los desalmados y responde a sus oraciones. La sanación comienza cuando sacamos a la luz nuestro dolor. Es como un tratamiento que necesita luz para expulsar la infección. Este proceso de curación es desafiante, pero necesario. El perdón nos invita a enfrentar nuestro dolor de frente, y es a través de este encuentro con nuestra vulnerabilidad que encontramos la fuerza para liberar las heridas que nos unen. ¿Cómo podemos entonces dar este paso para perdonar? Necesitamos un sistema de apoyo a nuestro alrededor. Gálatas 6:2 nos recuerda: llevad los fardos unos de otros y así cumplid la ley de Cristo. No estamos solos en este camino. A menudo necesitamos a alguien que nos ayude a llevar nuestras luchas, alguien que nos recuerde la verdad de la palabra y que camine con nosotros. La comunidad de la Iglesia es precisamente para eso: exhortarnos y animarnos a no abandonar el proceso de perdón, aunque parezca abrumador. Cuando compartimos nuestras batallas, encontramos la fuerza y el valor para afrontar los desafíos que conlleva el perdón. Y mientras avanzamos, oh hermanos y hermanas, no podemos olvidar la dimensión del perdón por nuestro propio bienestar. Y es interesante pensarlo. Los estudios demuestran que el acto de perdonar puede tener un impacto positivo en nuestra salud física y mental. Cuando guardamos rencores y resentimientos, puede derivar en problemas de estrés, ansiedad e incluso enfermedades. Al perdonar, hacemos espacio para un corazón ligero, y esta ligereza se refleja a lo largo de toda nuestra vida. Por eso, en Hebreos 12:15, se nos advierte: cuidado de que alguno de vosotros no se aparte de la gracia de Dios y haga brotar alguna raíz de amargura, por la que muchos sean profanados. No se trata solo de nosotros individualmente, sino de la contaminación que la amargura puede extender a quienes nos rodean. Una práctica eficaz que encontramos en la Biblia es la oración. A través de la oración, ponemos nuestros sentimientos y nuestras luchas por delante de Dios. Filipenses 4:6-7 nos enseña: no os preocupéis por nada, pero en todas las cosas que vuestras peticiones sean conocidas ante Dios mediante oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Mientras oramos por nuestras heridas, ponemos nuestras preocupaciones en manos del Señor, permitiéndole actuar en nuestro corazón y enseñarnos poco a poco a perdonar. Cuando miramos la vida de Jesús, encontramos el modelo perfecto de perdón. Perdonó a sus perseguidores, y hasta en las horas más oscuras pudo mostrar misericordia. Esto debería inspirarnos y animarnos a hacer lo mismo.
En Lucas 6:37, Jesús dice: No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonado, perdonado serás. Aquí, Él nos está iluminando para entender que la forma en que tratamos a los demás refleja nuestra verdadera relación con Dios. Cuanto más profundizamos en la cultura del perdón, más nos impacta el amor transformador de Cristo, y esto nos lleva a vivir una vida que glorifica a Dios. Si te cuesta perdonar, debes saber que esto es normal y que el camino suele ser difícil, pero no, tienes que llevarlo tú mismo. En tu oración, busca al Espíritu Santo. Él es nuestro consolador y el que fortalece. Puede ayudarnos y guiarnos en el camino del perdón. No olvides que, así como Jesús clamó al Padre para que perdonara a quienes le crucificaron, también estamos llamados a mirar a quienes nos hicieron daño con un corazón compasivo. Y ahora, al reflexionar sobre el perdón que deberíamos ofrecer a los demás, pregunto, ¿quién en tu vida necesita escuchar palabras de perdón? ¿Hay alguien en tu corazón a quien has salvado que necesita experimentar la liberación del perdón? Al reflexionar sobre esto, que también busques sanación y pidas a Dios que transforme tu corazón. Al hacerlo, abrirás puertas no solo a tu propia sanación, sino también a una relación más profunda con quienes te rodean. Aprovechemos esta oportunidad para ser mensajeros del perdón, transformando nuestro mundo de nuestras vidas. Que creemos una cultura en la que el perdón no se vea como un signo de debilidad, sino como una demostración de un inmenso amor y fortaleza. Que cultivemos esta dimensión del corazón, que llevemos a otros la verdad de que la liberación que hemos recibido de Dios nunca debe ser reprimida, sino que siempre debe fluir. Que nuestra vida en comunidad vaya más allá de las palabras y entregue con el ejemplo. Mientras caminamos juntos, exhalemos el amor de Cristo que transforma y libera. Y al hacerlo, puede que el perdón se convierta no solo en una práctica, sino en parte de nuestra identidad en Cristo. Amén. Al contemplar el poder transformador del perdón, es fundamental recordar el profundo impacto que puede tener, no solo en nuestras vidas, sino también en quienes nos rodean. El perdón no es un acto aislado, sino una ola expansiva que puede transformar relaciones, sanar heridas y crear un entorno donde el amor y la gracia de Dios puedan prosperar. Por lo tanto, es importante que nos hagamos esta pregunta: ¿cómo podemos convertirnos en agentes del perdón en un mundo que lo necesita tanto? Comencemos dirigiendo nuestra mirada a la Escritura. En Lucas 17:3-4, Jesús dice: Si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo: Lo siento, perdóale. Aquí, Jesús nos enseña que el perdón es un compromiso continuo y que debe darse generosamente, no una vez, sino tantas veces como sea necesario. Esta enseñanza nos desafía a cultivar un corazón siempre dispuesto a perdonar, reflejando la infinita misericordia de Dios. Entender esto es fundamental. El perdón no es una acción puntual, sino un estilo de vida que debemos adoptar. Así como el pilar de nube y fuego guió al pueblo de Israel en su camino por el desierto, el perdón debe guiarnos en nuestra vida diaria. Cuando decidimos perdonar, incluso cuando las ofensas se acumulan, seguimos el ejemplo de Cristo, que aún perdona y restaura hoy. Es un compromiso que requiere coraje, vulnerabilidad y, a menudo, una dosis de fe. Permítanme compartir una historia que pueda ilustrar esto. Imagina a una persona que ha sido profundamente herida por palabras crueles de un amigo cercano. El resentimiento empieza a apoderarse de tu vida, afectando a tu alegría y a tus otras relaciones. Así que esa persona decide, por la gracia de Dios, enfrentarse a ese dolor. En la oración, busca orientación y, aunque con duda, decide hablar con su amigo. Con humildad, expresa sus heridas. Y, cuando su amiga muestra arrepentimiento, comienza a surgir la decisión de perdonar. Lo que antes era un vínculo roto se convierte, a través del acto de perdón, en un puente de reconciliación. A partir de ese momento, ambos pueden experimentar la verdadera unidad y el amor renovado que solo se puede encontrar en Cristo. Este es exactamente el tipo de transformación que esperamos ver en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Y cuando el perdón apenas se ve en la sociedad que nos rodea, en muchos lugares, a menudo somos bombardeados con divisiones, ira y discordia. Como iglesia, estamos llamados a ser luz en este mundo oscuro. Debemos levantarnos y dar ejemplo del legado del perdón.
¿Cómo podemos hacer esto? Al practicar el perdón entre nosotros, en la iglesia, no solo estamos construyendo relaciones más profundas, sino que también creamos un espacio seguro para que otros, que puedan estar luchando con sus heridas o amargura, vean reflejada en nosotros la realidad del amor de Cristo. Entonces, debemos ser intencionados. Encarnar el perdón como parte de nuestra cultura y vivirlo a diario nos convertirá en testigos poderosos de la transformación que llega a través de Cristo. Al hablar de perdón, nos damos cuenta de que es una elección que sigue un camino de obediencia y humildad. Y al elegir perdonar, nos convertimos en instrumentos en los planes de Dios, permitiendo que su gracia fluya a través de nosotros hacia los demás. Y recuerda, el perdón no solo libera al infractor, sino que también nos da libertad. Al decidir perdonar, rompemos las cadenas que nos atan al pasado y, por tanto, liberamos nuestro futuro. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 4:32: Sed bondadosos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Cristo también os perdonó a vosotros. Esta es la esencia de nuestra vocación como cristianos: ser misericordiosos y mostrar amor activo. Por último, mientras continuamos con esta misión, comprometámonos a ser una voz que clama por perdón, una mano extendida a quienes lo necesitan. Seamos un ejemplo vivo de la gracia que hemos recibido, que abramos nuestras puertas y corazones, permitiendo que el perdón fluya libremente entre nosotros, llegando a quienes están fuera de nuestro círculo, tocando vidas y transformando corazones. Al final de este camino de reflexión y diálogo, animo a todos a explorar dentro de sí mismos toda la pena que han guardado, que juntos arriesguemos relaciones que valgan la pena y sigamos apasionadamente el ejemplo de Cristo. Vamos a equiparnos entonces con esta verdad. El perdón es un regalo que damos no solo a los demás, sino, sobre todo, a nosotros mismos. Que el perdón se convierta en una seña de identidad de nuestras vidas y que inspiremos a otros a hacerlo. Que su eco resuene no solo en nuestros corazones, sino también en la vida de quienes nos rodean, difundiendo luz y esperanza. Amén.